Estamos de regreso, 11 de la mañana, 38 minutos. Llegamos al último bloque de Más Positivo en este día jueves 5 de septiembre. Y como es habitual, tenemos la visita de Pablo Contreras de Juris Maule. El día de hoy estamos abordando lo que es el juicio ejecutivo respecto a lo que está relacionado a qué hacer cuando hay demandas por deudas con casas comerciales, créditos principalmente. Así que eso y más lo vamos a conversar. Algo común por lo que está ocurriendo ahora, Pablo, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días, sí. 11:40. Para que vean que estamos absolutamente en vivo. Sí. Bueno, la verdad es que lamentablemente las consultas por demandas, por deudas han crecido bastante en los últimos 6 meses o 3 meses, diría yo. Muchas veces son personas que tienen crédito, que en algún momento no han podido pagarlo, han renegociado con estos bancos e instituciones financieras para tratar de acomodar un poco la cuota, pero normalmente lo que pasa con estas renegociaciones es que ese monto original que tú debías, un ejemplo, debías 5 millones de pesos, pagaste un año, por ejemplo, un crédito de 4 años, donde uno dice, bueno, ya por lo menos tengo pagado un año, renegocias porque quedaste atrasado en las cuotas y el banco te da una nueva opción, pero esta vez lo que hace no es decirte, oye, mira, sabes que estas cuotas que tú tienes atrasadas, págalas y seguimos con el crédito. No, normalmente no es así. El banco toma toda la deuda que tiene, que normalmente es casi idéntica a la que tú tenías originalmente, porque este es un tema que la gente no lo tiene muy claro. Cuando yo solicito un crédito, ese crédito obviamente tiene una tasa de interés. Y ese interés tú lo vas pagando en las cuotas. Pero no es que te tomen, por ejemplo, si tú pides 5 millones de pesos y te lo prestan a 4 años y terminas pagando 7 millones y medio, un 50% más en estos 4 años, no es que estos 2 millones y medio tú los vayas pagando, lo divides en las 50 cuotas y cada mes pagan, no sé, 50 lucas de interés. No, no es así. Lo que hace este sistema es que los primeros meses tú más pagas al interés que haces que abono al crédito propiamente tal, al capital podríamos decir. Un ejemplo, si tú por ejemplo tienes una cuota de 250.000 pesos, lo más probable es que 150.000 pesos sean solo intereses y 100.000 pesos abonen al capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo voy a renegociar una deuda que pagué, por ejemplo, un año? Lo más probable es que esos 250.000 pesos que yo diga, oye, ya pagué, no sé, un 30, un 40% de la deuda, en realidad solamente haya pagado un 10% de la deuda. ¿Por qué? Porque efectivamente solo prácticamente pagué interés. Y esto es al revés, va decreciendo. Los primeros meses tú pagas más intereses y los meses que van siguiendo van bajando los intereses y de hecho las últimas cuotas prácticamente no tienen interés. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dejan de pagar los primeros meses, lo que pagaron fue prácticamente interés. Entonces, cuando ustedes renegocian, lo que toma el banco es tu deuda completa y la mete en un nuevo crédito. No es que te diga, oye, ya, perdonazo, ponte el día con las que tú debes y sigue pagando normal. No, el banco te va a tomar tu deuda actual, que lo más probable es que sea muy parecido a la deuda original y te va a dar un nuevo crédito sobre eso. ¿Cuál es el problema? Que este nuevo crédito, como tú dejaste de pagar y ya no eres un buen cliente para el banco, te lo van a dar a la mayor tasa de interés que ellos puedan porque eres un cliente más riesgoso. Entonces este crédito que a lo mejor era de 5 millones, que ahora te quedan 4,5 porque pagaste unos meses, ya no van a ser 5, van a ser 9, van a ser 10, probablemente el doble de la deuda original. Y esto hace que muchas personas, si probablemente no podían pagar el crédito anterior, lo más seguro es que, salvo que su situación económica cambie, no van a poder pagar también este crédito y se van a ver enfrentados en un problema aún más grande que el de antes, porque ya no le debo 4 o 5 al banco, ahora le debo 9 o 10 al banco. Entonces, la renegociación tienen que tener mucho cuidado porque normalmente puede implicar que le termines pagando al banco el doble y si finalmente no pudiste pagar la cuota anterior, lo más seguro es que no vas a poder pagar esta. Entonces, yo ahí les digo a la gente, tengan mucho cuidado con las renegociaciones con los bancos porque no es un buen negocio renegociar, pero a veces lamentablemente tampoco hay muchas más soluciones. Ya. Entonces, imaginémonos que estamos en este escenario, ya renegociamos con el banco, volví a caer en deuda, lo más probable es que el banco no les vuelva a renegociar el crédito. Por una cuestión bastante obvia porque ya no hay capacidad de pago del deudor y es un deudor que seguramente no va a poder tampoco darle garantías al banco. ¿Cuáles son las opciones aquí antes de caer en una demanda? Muchas veces es que el banco, para poder volver a renegociar, seguramente les va a pedir una avalista que garantice esta deuda. Ahora, el problema de eso es que es lo mismo que el anterior. A lo mejor ya con el banco de este crédito de 9 a 10 millones van a deberle 8 porque pagaron un tiempo. Y si ustedes vuelven a renegociar, estos 8 se van a transformar, no sé, en 14. Entonces, claramente, económicamente, no es una muy buena decisión tomar una segunda renegociación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo no le pago al banco? Y no solo al banco, esto puede ser banco, instituciones financieras, en realidad, cualquier institución con la que ustedes tengan una deuda.
ese banco, cuando pasen más de 90 días de esta deuda, los va a demandar en un procedimiento que se llama el juicio ejecutivo. Básicamente, ¿qué es el juicio ejecutivo? Es un juicio que es relativamente rápido, no es tan rápido porque la tramitación en todos los tribunales, en general los tribunales civiles, porque esto se va ante un juez civil del domicilio del demandado normalmente, no son procedimientos rápidos, pero sí es un procedimiento que la ley dice que es rápido y expedito, que lo que busca es que un deudor pague una deuda que consta en un título ejecutivo. ¿Y qué es un título ejecutivo? Son determinados instrumentos a los que la ley les da una capacidad para yo decir que aquí está la deuda y esto es lo que me debe. No cualquier instrumento genera esta misma obligación. ¿Cuáles, por ejemplo, permiten a un acreedor, o en este caso un banco, una institución financiera, ir a un juicio ejecutivo? Los más comunes vamos a citar: el pagaré, un cheque, unas letras de cambio, una sentencia judicial. Son documentos que a mí me permiten, no son los únicos, hay varios más, pero son los más comunes, en los cuales yo voy a garantizar una deuda y si finalmente no pago, me van a demandar. Algunos dirán, ya, pero yo con el banco no hice ningún pagaré. Entonces, ¿cómo me va a demandar el banco por un pagaré? Porque un banco los puede demandar porque ustedes pidieron un crédito, pero también, por ejemplo, porque ustedes tienen una tarjeta de crédito que dejaron de pagar, o tienen, por ejemplo, una línea de crédito de una cuenta corriente que no pagaron. Entonces, no siempre los van a demandar por un crédito. Puede ser también por estas otras dos situaciones y que ustedes finalmente al banco no le paguen esta tarjeta o no le paguen la línea de crédito. ¿Qué es lo que hacen los bancos cuando ustedes contratan un crédito o cuando abren una tarjeta de crédito o cuando abren una cuenta corriente? Si ustedes se fijan, el banco les va a pasar un montón de documentos que ustedes van a ir firmando. De hecho, que normalmente por la cantidad de documentos que uno hace, la mayoría no los lee. Pero dentro de estos documentos va a ir algo que se denomina mandato para firmar pagaré. Ese mandato es un poder que ustedes le dan al banco para que el día de mañana, si ustedes no le pagan al banco, ellos con ese documento firman un pagaré ante notario a nombre de ustedes, reconociendo que ustedes le deben un determinado dinero al banco. ¿Por qué muchas veces los bancos lo hacen así? Por ejemplo, si ustedes les pasan una tarjeta de crédito, el banco no tiene cómo saber cuánto es lo que ustedes le van a deber al banco. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito ustedes la pueden usar, supongamos que tienen un cupo de 3 millones de pesos, pueden usar 500 lucas, pueden usar 2 millones, pueden usar 3 millones, la totalidad de la línea, y pueden después deberle esa cantidad al banco. Pero como el banco no sabe cuánto es lo que le van a deber, hace este documento que es un poder para que ellos puedan firmar un pagaré en nombre de ustedes, y cuando ustedes dejen de pagar, van a una notaría, hacen este pagaré y ok, aquí tienen un pagaré para poder demandarlo. Esa es la práctica común y habitual con los bancos. O en otras ocasiones, cuando ustedes piden un crédito, les hacen firmar un pagaré que viene con el desarrollo del crédito. ¿A qué me refiero esto? Supongamos que ustedes pidieron un crédito a 48 cuotas, les van a salir el número de las cuotas y va a decir: yo le debo al banco la suma de tanta plata que está dividida en 48 cuotas. Entonces ese documento ustedes lo van a firmar, pero no lo van a firmar ante notario. Lo que hace el banco es después llevarlo al notario. Una práctica que la verdad es súper discutible respecto de su legalidad, porque se supone que los notarios tienen que dar fe de quienes firman frente a ellos. Pero lo que ocurre en la práctica es que los bancos nunca te llevan a firmar un pagaré al notario, por una cuestión de tiempo, por una cuestión práctica, son varios los motivos. Entonces ahí hay una discusión que normalmente se da en los juicios ejecutivos, de que yo ese pagaré, que lo firmé en blanco, probablemente en el banco o en la institución financiera que me prestó el crédito, después cuando a mí me demandan, va a salir que está autorizado por un notario público que dice que firmó ante mí, y la verdad es que esa persona nunca firmó ante el notario. ¿Ya? Pero ya tenemos más o menos claro que este juicio ejecutivo es por este tipo de deudas y normalmente va a estar asociado a un pagaré, a un cheque o a una letra de cambio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el banco inicia este procedimiento? Bueno, el banco va a presentar la demanda y el juez la va a mandar a notificar. Y aquí viene la parte más importante que la gente tiene que tener mucho ojo. ¿En qué consiste esto? Lo que pasa es que cuando a ustedes les llega la demanda de este juicio ejecutivo, que tiene muchos tecnicismos y probablemente ustedes van a entender re poco de esto, yo lo que les puedo decir es que tienen que ustedes defenderse. ¿Por qué se los digo? Porque el juicio ejecutivo tiene dos partes. Tiene una parte donde ustedes les presentan la demanda, donde se tramita cualquier objeción, porque esta demanda puede tener un error, a lo mejor yo no le debo ese monto al banco, o la verdad es que a lo mejor el banco se le pasó el plazo para presentar esta demanda, de ahí vamos a entrar a esos detalles, pero también tiene otra parte donde el banco me puede embargar bienes, y aquí viene lo que la mayoría obviamente le tiene susto. ¿Qué es lo que me puede embargar el banco? Los bienes que están dentro de mi casa, si la casa donde yo vivo está a mi nombre, la casa propiamente tal, vehículos o cualquier otro bien que yo tenga inscrito a mi nombre.
¿Y qué es lo que puede hacer el banco con esto? Si yo no le pago la deuda una vez que me notifica, tiene el derecho de sacar a remate aquellos bienes que me embargue, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué yo les digo que tienen que tener mucho ojo a este tipo de demandas cuando les llegue? Porque la ley dice que hay un plazo para contestar estas demandas, para oponerse a estas demandas. Y ese plazo, antes, hasta hace 3 años o 4 años atrás, era de 4 días. O sea, era un plazo muy acotado, pero hoy día la ley la modificó para entregarle más garantía a los deudores y hoy día el plazo es de 8 días desde la fecha en que te requieren de pago. ¿Qué es el requerimiento de pago? Porque aquí hay varios términos que son súper técnicos y lo van a ver incluso en la demanda. A ver, lo que pasa es que la ley dice que para yo poder ser emplazado o notificado en un juicio ejecutivo, un receptor judicial me tiene que requerir de pago. El requerimiento de pago es un acto donde el receptor te dice a ti, ¿sabes qué? Tú le debes al banco 13 millones de pesos, necesito que se los pagues. Si tú no los pagas en el acto, significa que comienzan a correr los plazos para contestar u oponerse a este juicio, estos 8 días de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre en la práctica? Porque mucha gente dirá, ya, pero es que en realidad a mí me han notificado antes demanda y a mí me dejan el papel en la casa. Entonces, ¿en qué momento a mí el receptor me requirió de pago y me dijo verbalmente, que usted le debe esta plata al banco, tiene que pagársela? Ya. Lo que ocurre es que cuando ustedes los van a notificar, evidentemente si a mí me tuvieran que encontrar personalmente, pucha, los juicios en realidad no existirían porque yo me escondería, nunca me encuentran y se acabó el juicio. No, la ley contempla 2 formas de notificación. La primera de ellas dice la ley que es personal, es decir, yo toco en la puerta de la casa, me abre Juanito, pregunto por Pedrito y si Pedrito no está, el receptor se tiene que ir de la casa. Pero sí le va a preguntar a Juanito, ¿pero Pedrito vive aquí? Sí, Pedrito vive acá. Entonces la ley dice que la segunda notificación es por cédula. ¿Qué significa la notificación por cédula? Básicamente es que esa demanda yo la dejo en el domicilio porque yo como receptor ya constaté que Pedrito vivía en la propiedad y por ende está en el lugar del juicio, dice la ley. Entonces a mí como receptor, en esta segunda visita, si no lo encuentro, se la puedo entregar a cualquier persona mayor de edad que esté en la casa o, dice la ley, dejarlo en un lugar visible de la casa, que se traduce en la práctica en que los receptores tiran la demanda dentro de la casa. Punto. Eso que a ustedes les pasó, que mucha gente dice, a mí nadie me ha notificado, me dejaron un papel, pero nadie me notificó, esa es la notificación. Porque ¿qué significa eso? Que tocaron la puerta de mi casa, que abrió mi casa y esa persona dijo que yo vivía ahí. Esa es una posibilidad. Pero también puede ocurrir que toquen la puerta de mi casa, nadie abra porque no hay nada, estamos todos trabajando, y van donde un vecino y le preguntan, oiga, ¿Pedrito vive en esta casa? Sí, Pedrito vive acá, porque la persona no tiene por qué saber a qué es lo que viene esta persona, y con eso dice la ley que el receptor atestigua que esa persona vive en el lugar y me pueden notificar por cédula en la segunda vez que el receptor venga al lugar. Entonces, mucho ojo con esto. El receptor no necesariamente los tiene que notificar personalmente, que mucha gente dice yo no estoy notificado porque el receptor no me ha entregado nada. No, basta con que les deje la notificación por cédula en la casa, en aquellos casos que el receptor constate que efectivamente ustedes viven en el lugar. Y entonces ya volvemos un poquito atrás. ¿Y en qué momento me requirió de pago? Pues si el receptor no me encontró. Ya, esto es súper práctico. En esa notificación que les dejaron en la casa o que se le entregaron a un tercero, va a venir un papelito pegado que dice que queda citado a la oficina del receptor normalmente al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Es una audiencia? No, no es una audiencia. Es básicamente el acto en el que se produce el requerimiento de pago. Es decir, ustedes son citados al otro día a las 10 de la mañana al domicilio del receptor y en ese lugar, si ustedes no comparecen, el receptor los tiene por requerido de pago en ausencia de ustedes. Y comienzan a correr estos 8 días para poder defenderse. Si me llega ese documento y dice que yo tengo que ir a la oficina del receptor, ¿la verdad tengo que ir? La verdad es que no, porque la única opción que ustedes tienen en esa citación es ir con la plata y pagársela al receptor. Si no es el caso, que va a ser en la mayoría de las oportunidades, no tienen para qué ir porque en realidad no va a solucionar nada que vayan si no tienen el dinero para pagar íntegramente la deuda. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me llega esta demanda? Lo primero que yo les aconsejo es busquen un abogado, porque no necesariamente una demanda ejecutiva va a estar bien presentada. Aquí hay de repente hay muchos errores en la tramitación de los juicios ejecutivos, ya sea porque el pagaré no se presentó correctamente, ya sea porque el domicilio donde se está demandando no es el correcto. Ojo con esto, y esto pasa mucho. Cuando ustedes firman un pagaré, o este pagaré que está en blanco originalmente, lo que les va a pasar es que ustedes van a dar probablemente una prórroga de competencia. ¿Qué es una prórroga de competencia? Que
el lugar donde se tiene que entablar el juicio no siempre va a ser el domicilio del deudor, sino que puede cambiar y ser otra comuna, normalmente el del domicilio del acreedor, que va a ser en Santiago o en otras comunas. Pero a veces ocurre que estas demandas se presentan incorrectamente, a veces se presentan en Santiago cuando tendrían que presentarse en el domicilio del deudor, o en el domicilio del deudor cuando en realidad tenía que presentarse en Santiago. Si eso pasa, ese juicio se puede cerrar por incompetencia del tribunal. Entonces, esa es una de las formas de cerrar este juicio. Otra forma, y esto también ocurre comúnmente, que a veces cuando yo, por ejemplo, pedí el crédito, vivía, no sé, en Linares. Y resulta que después yo me cambié a vivir a San Javier. Y pasó el tiempo, no pude pagar el crédito, el banco me fue a notificar a Linares, no me encontró. ¿Y qué es lo que hace el banco? Va a empezar a buscarme en distintos lugares donde yo pueda tener un domicilio. Por cielo, mar y tierra. Por cielo, mar y tierra. Y van a pedir información a algunas instituciones públicas, como el registro civil, como el CERVEL, etc. Y puede que me encuentren. Ahora, ¿cuál es el problema? La ley dice que el plazo para demandar un juicio ejecutivo es de 1 año desde la fecha en que yo dejé de pagar, desde que se produjo el incumplimiento propiamente tal. Entonces, si ustedes dejaron de pagar, por ejemplo, en el mes de agosto del 2023 y les llega una notificación ahora en septiembre, pasó más de 1 año y ustedes pueden alegar la prescripción de la acción ejecutiva. ¿Qué significa eso en concreto? Que no los pueden demandar en un juicio ejecutivo y por ende van a poder cerrar esa causa, ¿ya? Sin pagar nada, obviamente. Ahora, no es que la deuda se extinga, para que también lo tengan súper claro, es que el juicio ejecutivo es improcedente. ¿Y qué ventaja tiene que el juicio ejecutivo sea improcedente porque está caducada la acción? Es que no les van a poder embargar bienes. Y esto es súper importante, porque normalmente los bancos e instituciones financieras no van a iniciar un juicio ordinario, que es otra especie de juicio que yo tengo que iniciar cuando ya pasó más de 1 año de un juicio ejecutivo, porque no me pueden embargar bienes. Entonces, lo más probable es que esa deuda finalmente terminen nunca pagándola. Entonces, esto es súper importante. Cuando a ustedes les llegue la notificación de la demanda y piensen que pasó más de 1 año, busquen un abogado inmediatamente porque tienen 8 días para hacer esto. Y ojo con esto, el día 9 ya no sirve, el día 10 no sirve. Tiene que ser antes de 8 días. Y obviamente no vayan a buscar al abogado el día 8, porque probablemente tampoco los va a poder ayudar por un tema de tiempo, ¿ya? Ahora bien, imaginémonos que no es mi caso. La verdad es que me notificaron dentro de plazo, me notificaron correctamente. ¿Me puedo defender igualmente? Sí, porque normalmente lo que va a ocurrir es que, como les explicaba al principio, esta deuda va a estar garantizada con un pagaré. Pagaré que normalmente yo no firmé ante un notario público y por ahí un abogado los va a poder asesorar de cómo ustedes van a poder defenderse en este juicio. Ahora, no es que el abogado les va a decir, no, mira, con esta defensa los vamos a dejar sin ninguna deuda. No, lo más probable es que en la mayoría de los casos eso no pase. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un juicio ejecutivo, si yo no me defiendo, el banco me va a poder embargar y eventualmente sacar a remate bienes. Entonces, yo la verdad es que quiero pagar la deuda, pero no tengo el dinero en este momento. Entonces, me lo puedo conseguir, a lo mejor con un tiempo puedo juntar el dinero. Entonces, ¿de qué va a servir que ustedes se defiendan? Que ese abogado va a poder retrasar el juicio, que no los embarguen inmediatamente o que no les rematen bienes inmediatamente para ustedes tener tiempo para negociar con el banco, eventualmente repactar la deuda, sabemos que no es buena idea, pero a veces no hay muchas más opciones, o conseguirme el dinero con terceros, o yo a sí mismo poder juntar ese dinero para poder pagarlo, pero normalmente la gente va a requerir de tiempo. ¿Y cómo se puede conseguir ese tiempo? Defendiéndose en el juicio. Entonces, por eso yo les digo, es fundamental hacerlo, ¿ya? ¿En qué caso la entidad a la que se le debe el dinero recurren al aval? Por ejemplo, cuando se toma el crédito monetario. Lo que pasa es que normalmente cuando tú pides un crédito de consumo, en la mayoría de los casos, no en todos, lo más probable es que no te van a pedir un aval, porque el banco está considerando que tú eres una persona que tiene una capacidad de endeudarse y que tiene una capacidad de pagarte ese crédito. El tema es que si el día de mañana tú dejas de pagar esa deuda, evidentemente para el banco tú dejas de ser un buen cliente. Entonces tú vas a ir al banco y le vas a decir, pucha, mira, ¿sabes qué? Tengo 4 meses deudado, 3 meses deudado, me complica el pago de la cuota, no tengo la plata para pagarte los 3 créditos juntos y para más la cuarta que probablemente tengo que pagar ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ahí el banco muy amablemente te va a decir, no hay problema, yo le tomo todo este crédito y se lo repacto en más cuotas, que obviamente va a implicar más intereses y pagar un monto mucho mayor al final del día, pero hay gente que no le queda otra opción por un tema de que no tiene el dinero para solucionar este problema. Pero ahí el banco te va a decir, pero tenemos un problema, porque usted hoy día ya no es un buen cliente para el banco, porque usted es un incumplidor y por eso necesitamos a alguien que garantice que si usted no me paga,
yo voy a poder demandarlo a él o a usted. Es decir, eso es lo que viene siendo una garantía. Y esta garantía la ley la clasifica en personales y reales. Personales es cuando es una persona la que va a decir, ya, yo garantizo la deuda de mi amigo o qué sé yo, de un pariente, Familiar. de mi papá, etcétera. Entonces, pero existen otras garantías que también que se denominan reales. ¿Cuándo una garantía es real? Cuando yo le digo al banco, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a aseguro que te pago, yo soy un mal cliente hoy día para el banco, pero yo tengo una propiedad, te la entrego en hipoteca, de que si yo no te pago, tú sacas a remate esa propiedad. Y esa es la denominada garantía hipotecaria. La mayoría de la gente la conoce, pero en un contexto distinto. La conoce cuando yo voy al banco, pido un crédito para comprar una casa, que se denomina crédito hipotecario, y el banco me dice, ok, yo te voy a prestar el dinero, pero me vas a dejar esa casa que tú vas a comprar en garantía. Esa es la denominada hipoteca. Pero no es el único caso en que se pueden constituir garantías hipotecarias. Puede ser al revés, que yo quiera pedir un crédito consumo y el banco me diga, usted no es un cliente o el dinero o no es un buen cliente, o que me diga lo que usted pide es mucho para su situación económica, pero garanticémoslo con una hipoteca sobre su propiedad, asumiendo que esa propiedad no tiene otra hipoteca, porque si no probablemente no va a funcionar. O al revés, cuando yo pedí un crédito consumo, me lo dieron sin ningún problema, pero yo dejé de pagar, voy a renegociar y el banco me dice, sabe que usted no es un cliente que ofrezca garantías, pero si usted me entrega en hipoteca la casa, yo le renegocio la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco ahora tiene una garantía de que si yo no pago, me va a sacar a remate esa propiedad. Y ojo con los créditos hipotecarios, porque hay mucha gente que diría, ya, pero yo después transfiero la casa y no le pago al banco. No. La deuda, el crédito hipotecario, o la hipoteca propiamente tal, lo que hace es que independiente de que tú transfieras la casa, el banco puede sacar a remate la propiedad en manos de quien esté. Así que ojo con eso, no es cuando tengan una deuda hipotecaria, no sirve de nada transferir la propiedad. Se puede transferir, pero ¿de qué va a servir de nada? Porque el banco la va a sacar a remate en manos del que la tenga. Así que ojo con eso. Y la única garantía que tiene aquella persona que compró una propiedad, que tiene hipoteca y que el deudor dejó de pagar el crédito, es pagar él mismo la deuda. O sea, en el fondo siempre se traduce en pagar la deuda, ¿ya? Ahora bien, mucha gente nos pregunta cuando le llegan esto, entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me van a embargar? Y la respuesta es que sí. Entonces mucha gente dice, chuta, pero si me van a embargar, ¿de qué me sirve que me defienda un abogado? Es que, ojo con eso. La gente confunde el concepto de embargo con remate o retiro de especies, que son cosas muy diferentes. El embargo es un acto cuando este mismo receptor que les fue a notificar entra a la casa y anota bienes que están dentro de la casa. Por ejemplo, un televisor, un microondas, un computador, etcétera, y los anota. El acto del embargo es un registro de los bienes que ustedes tienen en la casa que van a servir para garantizar esa deuda si ustedes no las pagan. Y si finalmente ustedes no pagan la deuda, después del embargo, el banco puede pedir el retiro de las especies y el remate de las mismas. Eso es lo peligroso cuando se produce el retiro y posterior remate de los bienes. El embargo en sí mismo no es peligroso porque implica que esas cosas van a quedar en el mismo lugar, es decir, en la casa del deudor. De hecho, la resolución del tribunal va a decir, embárguese bienes del deudor y que queden en manos de él como depositario. ¿Qué significa esto? Que, ojo, porque aquí mucha gente me diría, ya, pero si me embargan y me anotan todas estas cosas, yo después me las llevo y se soluciona el problema. Porque cuando vengan a buscarlas no van a estar. O sea, sería muy simple. Me las robaron. Me las robaron, me las quitaron, ya no las tengo. Ojo con esto. La ley dice que si ustedes sacan esos bienes de la propiedad, ya no solo hay una responsabilidad desde el punto de vista económico, sino que cometen un delito. Y como cometen un delito, ustedes podrían pagar eventualmente ese delito con una pena corporal, que podría ser básicamente la cárcel, o quedar con antecedentes penales. Entonces, obviamente, no es una recomendación, me embargaron bienes, me los saco, me los llevo por otro lado y cuando vengan ya no están, así que no pago. No, ojo con eso, no es algo tan sencillo, ¿ya? Pero sí, lo que yo les digo es que el embargo no es lo peligroso. Lo peligroso es el retiro de las especies, para cosa que la gente se quede tranquila, o sea, obviamente dentro de lo complejo que es este proceso, pero que ustedes todavía van a poder hacer algo. Y ojo que aquí pueden ocurrir situaciones súper especiales con los embargos. Un ejemplo que les voy a poner. Supongamos que ustedes viven en la casa de sus papás y les llega la notificación al hijo de que tiene una deuda y posteriormente el receptor va a la casa y les embarga bienes, pero resulta que su hijo no es el dueño de esos bienes, sino que hay unos sillones, televisores, refrigeradores, qué sé yo, que son de los papás, porque la casa es de ellos, obviamente. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Porque el receptor lo más probable es que igualmente embargue. Aquí se puede hacer algo que se llama el proceso de una tercería. ¿Qué es la tercería? Cuando una persona que es dueña de los bienes
alega que esos bienes no son del deudor y que no pueden embargar esos bienes porque son de esa persona. ¿Y cómo prueba que esos bienes son de la persona? Hay dos formas. Factura y boleta. No, pero no es la única. ¿No? Porque, claro, al principio uno siempre le va a decir al deudor con boleta o facturas de las compras. Y la mayoría de la gente me va a responder, pero ¿de dónde las voy a sacar si compré hace 3 años, hace 4 años, no guardé las boletas, jamás esperaba que esto iba a pasar? Ya, pero no es la única forma. Hay otra forma mucho más fácil de hacerlo. Cuando la persona que es dueña de esas cosas, lo más probable es que sea la dueña de la casa o el dueño de la casa. Entonces, a través de algo que se denomina la tercería de posesión, yo acredito que soy el dueño de la casa y la ley señala que se presume que el dueño de la propiedad es dueño de todas las especies muebles que están al interior de la propiedad. Y con eso yo voy a poder defenderme con el título de dominio vigente, más algunos testigos que acrediten que efectivamente yo vivo en el lugar, que las especies son mías, y destruir esa presunción por parte del banco es muy difícil. Y normalmente el tribunal va a acreditar que esos bienes le pertenecen al dueño de la propiedad y van a excluir los bienes de este embargo y un eventual remate futuro. Pablo, lo último ya para ir concluyendo. Cuando se llega a esta instancia, ya en el caso de que una persona no haya repactado, pero sí se hayan acumulado las cuotas, el embargo es según el monto que la persona pidió en primera instancia o considerando intereses. Mira, lo que pasa es que y esto es algo que la gente tiene que entender súper bien, cuando yo pido un crédito, ese crédito tiene un capital y tiene intereses, ¿ya? Pero obviamente, cuando a mí me va a embargar el banco o cuando me va a iniciar el juicio ejecutivo, yo, por ejemplo, puedo tener 4 cuotas que debo, que son 200.000 pesos. Entonces yo diría, me van a demandar por 800.000 pesos. No, la ley dice que el banco tiene el derecho a acelerar el crédito. ¿Qué significa eso? Que yo no le debo las 4 cuotas, sino que le debo el crédito completo. Y el banco me va a demandar por ese crédito, pero sin los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses garantizan una deuda a largo plazo, pero yo ahora la estoy cobrando en este mismo acto, ¿ya? Pero, ojo con eso, esa deuda va a devengar intereses desde la fecha que yo dejé de pagar, o sea, y se va a aplicar normalmente la tasa de interés máxima convencional, o sea, que normalmente está dentro del 40% anual, que es más o menos un 3 a un 4% mensual, entonces es bastante dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa aceleración del crédito, el banco me va a pedir que yo le pague todo, no las cuotas nomás que yo le debo. Y eso es lo que complica los juicios ejecutivos. Porque normalmente si yo le tuviera que pagar al banco únicamente las 4 cuotas, las 3 cuotas que le debo, probablemente me puedo conseguir ese dinero. Pero como me pide todo el crédito, es donde la situación se complejiza. Y es ahí donde yo les digo, primero, defenderse en este juicio, en este plazo de 8 días que tengo, y luego buscar negociar con el banco. Y muchas veces se puede llegar a un acuerdo. Pero si no se defienden, lo más probable es que no puedan llegar a ningún acuerdo. Y qué mejor que defenderse con Juris Maule, que está ya en su página web www.jurismaule.cl. Esta materia y otras más, ¿no? Exacto. Cualquier problema que ustedes tengan, tenemos varios abogados que tienen especialidad en distintas áreas. Nos pueden contactar por intermedio de nuestra página web. Si tienen alguna duda, podemos agendar alguna reunión. La primera consulta es gratuita y ahí podemos ver cuántos son los honorarios de lo que le podemos cobrar dependiendo del caso que ustedes tengan. Muy bien. Bueno, a propósito de este tema que es bastante común, lo mencionábamos desde el 2020 comenzaron a... Yo creo que un poquito después, 2021, 2022, porque claro, la gente sacó los créditos en pandemia por lo que pasó, los empezó a pagar, pero luego los repactó. Y ahí es donde empezaron los problemas. Bueno, tema que toca ahora nada más que defenderse o afrontarlos. Siendo las 12 del día con 7 minutos, llegamos al término de este programa, este más positivo de día jueves. Invitar a... Por supuesto que sigan en la sintonía de Canal 30. Nos reencontramos a las 14 horas con la edición de media tarde. Que esté muy bien. Chao.